Bueno, este sería entonces el curso de circuitos en corriente alterna. Y estamos en verano del 2023. Vamos a iniciar con el programa del curso. En el TEC Digital está el programa del curso. El curso de circuitos eléctricos en corriente alterna, L2114. Tiene 4 créditos y aquí dice que son 4 horas por semana en semestre regular. Les dije que vamos a tener 11 horas de clase por semana, ¿verdad? Entonces las clases son miércoles, jueves y viernes. Todos los días empezamos a las 7:30 y tenemos que darle 4 horas, ¿verdad? Entonces es bastante intensivo. Horas extra clase durante el semestre son 8, en verano no me pregunten, son un montón. Yo no sé cómo se calculan, pero en teoría por cada día de clases, por cada semana de clases en semestre regular se piden 8 horas extra clase. Mentira que si venimos 4 horas en la mañana vamos a estudiar 8 horas en la tarde. Pero esa es como la inversión en tiempo que habría que dedicarle, como estudiar en la tarde un montón. Por eso puse el curso temprano también. Hola. Porque es buena idea estudiar en la tarde. Yo sé que en la tarde ya uno sale y estamos en vacaciones y la gente se despista, ¿verdad? Pero no desperdicien la tarde. Yo en la tarde voy a estar estudiando porque tengo que planear el curso, pero me gustaría que ustedes en la tarde hagan ejercicios todos los días si pueden, por lo menos hasta las 4, hasta las 5, no sé. Estamos en vacaciones, tampoco hay que perder la humanidad. pero sí es un curso que demanda mucho de parte de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora les explico la dinámica, es que aquí hacemos clase y hacemos ejercicios y les dejo algunos problemas. Bueno, el libro tiene muchos problemas que vienen solo como la respuesta, que no tiene el procedimiento, pero son parecidos a los que vamos a hacer aquí. Entonces, que ustedes hagan esos en la tarde y listo, para repasar la clase de cada día. Entonces vamos a hacer clase en la mañana y problemas de repaso en la tarde, hasta donde se pueda, ¿verdad? Si los ven muy fáciles no los hacen, pero sí hay que estudiar de manera muy constante. Y prácticamente eso es de asistencia obligatoria, pero no voy a pasar lista. La lista que anda por ahí es para ver si de verdad están matriculados. Entonces, si están en la hojita es porque están matriculados en el curso. Si no están en la hojita hay que correr a ver cómo hacemos, si se puede hacer inclusión o lo que sea pertinente, porque no sé, ¿verdad? Pero esperemos que todos estén ahí. Somos 30, el curso se llenó con 30. Entonces sí, estuvieron como, ese fue el tope de cupos, no pusieron más, pero bueno, somos 30. Y básicamente eso es, ya ustedes conocen el programa, pero vamos a leerlo un poco. El curso es continuación de CC y vamos a usar todo lo mismo que usamos en CC, pero ahora en alterna. Objetivos no los vamos a leer, lo importante serían los contenidos. Entonces primero vamos a ver análisis en estado sinusoidal permanente, que serían circuitos RLC con relaciones fasoriales, impedancia, todos los teoremas de CC los vamos a ver aquí otra vez. Entonces Thevenin, Norton, superposición, transformación de fuentes, ¿verdad? Luego el análisis de potencia. La potencia en corriente alterna es un poco extraña porque son vectores de potencia, ¿verdad? Entonces no todos son potencias resistivas, sino que hay un triángulo de potencias y tenemos 3 tipos de potencia. Este capítulo es denso. Y circuitos trifásicos. Los circuitos trifásicos se utilizan sobre todo en la industria, no tanto en las casas, ¿verdad? En una casa uno tiene circuitos bilineares y trilineares, vamos a verlo, pero los circuitos trilineares tienen las 2 fases, están en fase, y entonces tenemos 120, 240, pero en la casa no tenemos un sistema trifásico como tal. El sistema trifásico está, mejor que se cierre porque mucha olla. El sistema trifásico está en las industrias, donde usamos generalmente motores de potencia, de muy alta potencia. Ahí sí usamos 3 líneas desfasadas 120 grados, pero en las casas usamos sistemas trilineares que son diferentes, o bilineares, o bueno, bilineares creo que se llaman. Y hasta aquí vamos a cubrir el primer examen.
El curso vamos a evaluarlo con 2 exámenes porque es muy comprimido. El primer examen llega hasta acá, que sería todo el análisis de circuitos eléctricos, delta, estrella, con circuitos R, L, C, etcétera, ¿verdad? Amplificadores operacionales andan por ahí. Toda esa primera parte es el primer examen, vale 40%. Eso lo vamos a hacer el lunes, después de las vacaciones, porque vamos a tener una última semana de vacaciones al final del año. La semana que está del 24 al 31 es libre. Pero el próximo semestre es el 7 de febrero. Ahora vemos un cronograma. Entonces, ¿podemos usar el formulario del curso? Pueden traer formularios para los exámenes, lo que ustedes gusten. Si ya me conocen, pueden traer fórmulas. Lo único que no les permito son problemas resueltos, pero ecuaciones, fórmulas, tablas, formularios que ya tengan, eso todo se vale. Ajá, porque la intención es que resuelvan los problemas del examen. Entonces, primer examen es hasta trifásicos. El segundo examen es bastante largo, bueno, denso. Abarcaría respuesta a frecuencia, la transformada de Laplace, las series de Fourier. Transformadas de Fourier no vamos a ver, eso queda para después. Y redes de 2 puertos, que esto lo vamos a ver en un solo día, entonces tampoco estoy seguro de que entre, pero hay que verlo porque está en el programa. Entonces esos últimos 4 temas serían para el segundo examen. El segundo examen es de 60%. El primer examen va a ser el 3 de enero. El segundo examen es el 22 de enero. Por ahí están las fechas apuntadas más abajo. Pero los exámenes son en enero y prácticamente es lo único que vamos a calificar en el curso. Son exámenes de 4 horas porque es mucha materia. Y entonces hay que venir a las 7:30. Voy a hacer los exámenes también, para tener toda la mañana para hacer los problemas. Y en general eso es. Entonces, en aspectos operativos yo voy a dar las clases, vamos a hacer tratar de hacer mucha práctica. Y el curso se divide entonces en 2 exámenes, el parcial 1 de 40%, el parcial 2 de 60%. Aquí están los temas que entran y las fechas. No. Probablemente sí. Todo esto lo estamos grabando. Pero no se preocupe, ahí yo recorto. Sí, sí. Es que si hacemos el examen antes no va a dar tiempo como para... vamos a terminar materia, hacemos examen y no da tiempo para estudiar. Yo sé, no sé. Yo prefiero hacerlo después de ese espacio. Y el 3, no el 2, porque el 2 ahí sí es cierto que sí. Bueno, y este curso, como es en verano, los que tengan más de 67.5 aprueban. Los que tienen menos de 67.5 no aprueban porque no hay examen de reposición, no se puede hacer repo. El curso no tiene repo, se pasan o se quedan. Y es con esta nota, es un poco duro. Pero bueno, esas son las reglas, ¿verdad? Eso está en el reglamento ahí de enseñanza y hay un reglamento específico para verano que lo pueden ir y buscar. Entonces el curso es solo esto. Iba a poner un porcentaje de problemas resueltos, pero es que es un poco, o sea, ponerlo, yo sé, ustedes deberían practicar por su cuenta, ¿verdad? Si pongo porcentaje de tareas, se nos hace demasiado complicado y en qué momento voy a calificar. Vamos a dejarlo así, 40-60. Y vamos a tratar de hacer los exámenes habiendo practicado un montón. Entonces vamos a tratar de practicar aquí. Okay, entonces esa sería la evaluación y el libro que vamos a usar es el de Alexander y Sadiko. ¿Qué sería este libro? Creo que por ahí anda la 5ª edición. Bueno, aquí dejo de grabar en el TEC Digital. Les subí el PDF. ¿Verdad? Entonces pueden meterse al TEC Digital, ahí está. Ese libro se consigue. Si no lo consigo yo, lo consigo ustedes. Y entonces eso está en español. Es un libro muy profundo, muy bonito y muy amplio, que es el que vamos a ir estudiando. Entonces yo clase por clase voy a ir copiando partes de ese libro y explicándolas lo mejor que pueda, ¿verdad? Y vamos a hacer todos los ejercicios que se puedan. Eso sería del programa. Ahí estoy yo, está mi información de contacto, está el teléfono de la oficina, pero mentira que voy a estar en la oficina.
porque voy a estar aquí y ya de aquí nos vamos. Pero me pueden escribir al Teams, que es este correo electrónico. Tienen que escribir el correo porque hay uno que anda por ahí de estudiante que ese no lo veo, no tengo idea de cómo entrar. Entonces tiene que ser este correo, me pueden escribir por ahí o me escriben al correo, un correo con preguntas. La oficina es la del 4º piso y consulta hay que definir una hora de consulta. Podemos hacer consulta presencial, está bien, pero también la podemos hacer virtual en algún día, por ejemplo el martes, y me llaman por Teams para no venir a la oficina a esperar, porque también casi nunca hay consultas. Entonces prefiero que hagan las consultas por canales digitales y pueden hacerlas el martes, y el martes yo por ahí me conecto, o sea, a las 9:30. En teoría son 2 horas de consulta, que es muy poquito para todo lo que vamos a hacer. Pero entonces los martes en la mañana yo por ahí ando y me escriben por Teams. ¿No? Y del programa, pues eso sería. Lo principal es que la evaluación son 2 exámenes y nada más. Les decía que por ahí andaba una lista, que si están en la lista es porque sí están matriculados, para que revisen que de verdad estén. Bueno, eso es. Bueno, y después de ver el programa, pues nos toca empezar con la materia. Entonces, tengo 2 opciones: o hago diapositivas, pero es copiar lo mismo que está en el libro en las diapositivas. Ahí tengo unas. O copiamos todo a mano, que creo que es un poquito más bonito. Entonces voy a empezar copiando a mano. Si me canso, después me paso. Sí, gracias. Aquí está la lista. No es de asistencia obligatoria. Bueno, sí es de asistencia obligatoria, pero no voy a pasar lista. Esta es nada más para ver si están. Estamos entonces. Bueno, vamos a empezar el curso de estos circuitos en CA. Y entonces ya conocemos que hay 2 tipos de tensiones. Está CD y CA, corriente directa y corriente alterna. Pero también existe CC, que es continua. Entonces, eso tiene un poquito de historia. La historia empieza con la corriente continua, podríamos decir, donde Volta inventó la primera pila Volta, que era una pila electroquímica, era una celda galvánica. Entonces tenemos a Luigi Galvani, todos ellos son de Italia y son contemporáneos, y entonces se compartían ahí los avances. La celda galvánica es la celda como las baterías, ¿verdad? Que es un químico y el químico produce una reacción que libera electrones. Entonces, al principio, bueno, primero descubrieron la electricidad estática, pero no tenía como uso práctico. Después de la electricidad estática empezaron a hacer pilas, y las pilas daban corriente continua. Era un nivel de tensión fijo. Entonces, la corriente continua, vamos a pasar esto para acá. Corriente continua, en función del tiempo, y esta es la tensión, es una línea horizontal, bueno, pues, continua. La corriente directa no necesariamente es continua. Corriente directa puede tener variaciones temporales, pero siempre es positiva. Entonces aquí yo puedo tener una señal, por ejemplo una señal de audio, una señal de lo que sea, siempre cuando esté por encima de 0 tiene una sola polaridad. La tensión de salida siempre sería positiva. Entonces esa es corriente directa. No es continua, porque para que sea continua tiene que ser invariante en el tiempo, ¿verdad? Entonces la directa puede tener variaciones. Yo puedo tener ahí una onda senoidal también, ¿verdad? Puedo tener ondas, y eso sería corriente directa. La corriente alterna es corriente que tiene inversión de fase, bueno, se dice inversión de fase, pero también es corriente que cruza el eje vertical, y entonces en un instante de tiempo es positiva y en el otro instante de tiempo es negativa. Más o menos. Entonces la corriente alterna sí tiene una parte positiva, una parte negativa. Y entonces el análisis que se le hace es un poquito diferente al de las corrientes CD y CC. Entonces CD y CC a veces se confunden. La corriente continua es directa.
porque está positiva, pero la corriente directa no es continua. ¿Ya? Y la corriente alterna es alterna, no es ni directa ni continua. Entonces, para caracterizar esto, bueno, les estaba explicando que Volta y Galvani fueron los principales inventores de la corriente directa y porque tenían la pila, y Thomas Edison Thomas Alva Edison, él trabajaba en una oficina de patentes y empezó a comercializar la electricidad, y lo que hacían era distribuir corriente directa. La corriente directa, el problema es que no se puede transmitir a largas distancias porque las pérdidas en los cables son muy significativas, entonces no podían transmitir a largas distancias. Habían centrales cerquita de cada uno de los edificios que tenían electricidad. La electricidad era un lujo en esas épocas. Pero bueno, ahí estaba Thomas Edison. Con la corriente alterna la idea era lo contrario. La idea era buscar un método de generación de electricidad que fuera un poco más fácil de manejar. De hecho, ahí empezaron a inventar los generadores, y los generadores son parecía un motor, ¿verdad? Giratorios. Y para poder producir electricidad hay que darle vuelta, entonces generalmente usamos aquí energía hidroeléctrica, y entonces el generador gira, y como gira, la naturaleza misma de ese giro da señales senoidales. Entonces, una señal senoidal, vamos a empezar aquí con esta clase es de ondas sinusoidales o senoides. Una onda senoidal, por ejemplo, seno de x, la función seno es una función que está en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, con solo hacer el movimiento rotatorio ya vamos a tener ondas senoidales. O un péndulo que lo ponemos a guindar, ¿verdad? Bueno, este no va a oscilar, pero digamos que un péndulo de un reloj da ondas senoidales. Entonces, la onda senoidal es una función que está en la naturaleza. Nosotros no la inventamos, nada más copiamos los valores que teníamos, ¿verdad? Y la forma de describirla más fácilmente es con el círculo unitario. Entonces tenemos un círculo y vamos a tener un vector, que el vector va dando vueltas, ¿verdad? Y el valor que tengamos en el eje vertical o en el eje horizontal es lo que nos va a ir dando la función seno y la función coseno. Esta sería la función seno y esta sería la función coseno. La función seno entonces la podemos graficar en términos de, y yo quería pasarme a papel cuadriculado. Segundo. La función seno de x, ¿verdad? La conocemos, y entonces estaría en radianes, porque el radian sería la unidad de medida que había adentro. Podemos medirla en grados también, y entonces ya conocemos de antes que la función seno va a tener valores. También le podemos llamar el seno de zeta, y entonces este es el ángulo zeta, y este sería el seno de zeta. Entonces aquí vamos a tener función, y entonces tenemos 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. La podemos poner en radianes, pero también la podemos poner en grados. Entonces, ¿cómo pasamos de radianes a grados? Vamos a poner, esto sería el seno de zeta, con zeta, esta sería en radianes, pero esta sería con zeta en grados. Y entonces, pues es la misma función, nada más que tendríamos 0 grados, 180, 270, 360. De esto podríamos hacer como una regla de 3, ¿verdad? La de arriba está mal, ¿verdad?
Si está mal, me dicen. No, si está bien, 0pi, 2pi, la que está mal es la de abajo. 0, 180, porque es que dibujé dos periodos. Entonces sería 180, 360. Y aquí está 720. Entonces la regla que vamos a hacer es que 2pi equivalen a 360 grados. Y entonces, si queremos convertir algo de radianes a grados o de grados a radianes, vamos a hacer una regla de 3, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ¿verdad? Esto sería radianes y esto serían grados. Entonces, si queremos algo en grados, tenemos que hacer lo que nos da en radianes por 360 grados entre 2pi. Y si lo queremos al revés, pues si queremos algo en radianes, usamos grados por 2pi entre 360. Ahora, esas son funciones matemáticas, ¿verdad? Pero en electrónica y en ingeniería necesitamos usualmente señales que sean función del tiempo. Estas señales aquí no tienen el tiempo por ningún lado, ¿verdad? Entonces, para poner el tiempo, lo que vamos a hacer es que en la función matemática, la variable x, le vamos a poner algo que sea función del tiempo y de la frecuencia. Y vamos a definir qué es tiempo y qué es frecuencia, ¿verdad? Porque frecuencia no la hemos definido. Estas señales, así como están, no tienen nada que ver con el tiempo, ¿verdad? Son señales que están descritas para el círculo unitario, que fue el que dibujé ahí a la derecha. Entonces no son señales temporales. Vamos a ponerle el tiempo. Entonces, para poder hacer las señales en función del tiempo, bueno, vamos a dibujar aquí otra vez la grafiquita. Y ahora vamos a poner la variable temporal. El tiempo lo vamos a poner en segundos, ¿verdad? La unidad de medida es segundo. Y aquí vamos a poner el seno de esa, bueno, vamos a poner que esto es y. Entonces, para poder hacer la función del tiempo, lo que vamos a poner es que y es igual al seno, y ahora en lugar de x vamos a poner omega t. Entonces ahí vamos a introducir la frecuencia. La frecuencia es omega radianes por segundo, se llama frecuencia angular. Y t es el tiempo. Entonces, si conocemos exactamente la frecuencia angular, podemos expresar esa onda en función del tiempo. Eso es muy importante porque en corriente alterna, que es la que distribuimos aquí en los tomacorrientes, la señal se puede medir en función del tiempo. Yo sé que la señal aquí tiene 60 Hz, pero no estamos hablando de Hz todavía. Con 60 Hz deberíamos poder hacer un cálculo de cuánto toma la onda en transcurrir cierta cantidad de tiempo. Entonces ya le vamos a poner tiempo a las senoidales. Entonces igual vamos a hacer aquí las marquitas temporales. Vamos a poner aquí la onda senoidal. Así. Y ahora el tiempo hay que calcularlo. Ese sería el objetivo, ¿verdad? Entonces para una onda de 60 Hz, ¿verdad? Vamos a definir qué es la frecuencia en Hertz, porque tampoco la hemos definido. Entonces, omega es frecuencia en radianes por segundo. El radián es en el círculo unitario, ¿verdad? Una medida del radio, de cuántos radianes tengo que darle. Vamos a ver cómo lo defino. Yo tengo el círculo, ¿verdad? Y en el círculo tenemos que el vector que está por ahí va a dar vueltas alrededor del círculo. Y si estamos hablando de frecuencia en radianes por segundo, alrededor del círculo unitario caen cierta cantidad de radianes, ¿verdad? Una vuelta completa equivale a un ciclo. Y entonces, si tengo 3 vueltas por segundo, 10 vueltas por segundo, 20 vueltas por segundo, esa es la vuelta completa, eso es lo que llamamos hertz. Los radianes tienen que ver con el radio y cuántas veces cabe el radio. El radio cabe 6,28 veces en la circunferencia, porque el diámetro cabe 3,14 veces.
Entonces, esa sería la definición. Entonces, la relación entre omega y la frecuencia es 2pi por f, donde f se mide en hertz y es la frecuencia hertziana. O frecuencia en hertz. Y esa es la frecuencia que conocemos generalmente. Y la otra relación que necesitamos es el periodo. El periodo es 1 sobre la frecuencia. Y por esta misma relación, si sacamos entonces 1 sobre la frecuencia, esto nos va a dar 2pi entre omega. ¿Verdad? Todas estas relaciones las necesitamos. Entonces, si decimos que si una señal tiene f igual a 60 Hz, que sería como la señal de la red de distribución de energía, vamos a calcular los tiempos de la onda senoidal, ¿verdad? Entonces, con una frecuencia de 60 Hz, vamos a ver que el periodo es 1 sobre la frecuencia, es 1 sobre 60 Hz. Estos son 16,67 milisegundos. Ese ya uno se lo aprende, ¿verdad? Pero pueden hacerlo ahí en la calcu. Y entonces el periodo está definido como la distancia, o bueno, es en tiempo, ¿verdad? Entonces es la onda tiene cierto patrón, ¿verdad? Que se repite periódicamente, por eso se llaman señales periódicas. Y sabemos que la señal en t va a ser igual a v de, vamos a ver cómo es, segundo, t minúscula. V de t es igual a v de t más t mayúscula. Lo que quiere decir es que si yo tengo, por ejemplo, aquí en verde, este puntito, ese puntito es v en este instante de tiempo. Un periodo después, si yo le sumo el periodo, tengo el mismo valor exactamente. La onda se copió, ¿verdad? Entonces, matemáticamente, el periodo es una constante, ¿verdad? Aquí yo puedo poner en realidad k por el periodo. Y en realidad eso va a tener sentido porque k puede valer 1, 2, 3, 4 o 20. Y entonces la función matemática es exactamente la misma. Quiere decir que con la función de un solo periodo, del primer pedacito, yo caractericé todo el resto de la onda. Es una onda infinita, pero matemáticamente esa sería la ecuación. Y entonces el periodo que acabamos de calcular son 16,67 milisegundos. Entonces voy a dejarle aquí el KT. Y en la onda vamos a poner entonces los valores numéricos. Aquí tengo el periodo. Si empezamos la gráfica en 0, aquí vamos por 16 milisegundos. Aquí vamos por 16,6. El tiempo lo vamos a medir entonces en milisegundos. Vamos a cambiar esto. Aquí vamos a tener 33,3. Aquí vamos a tener 8,3. Y en este 24 y algo, ¿verdad? Y ahí ya le estamos asignando valores temporales a la onda. Ahora, todas las ondas senoidales comparten alguna similitud con los cosenos, ¿verdad? Los senos y los cosenos son parecidos porque tienen como la misma forma. La única diferencia es que están desplazados en el tiempo. Para hablar de desplazamiento en el tiempo, lo que vamos a meter es el concepto de la fase. Y entonces la fase de las señales la vamos a llamar con la variable phi, ¿verdad? No es la misma variable zeta que teníamos antes. Zeta era el argumento del seno, ¿verdad? Yo ponía seno de zeta y zeta estaba en radianes y ya eso es un valor completo. Vamos a hablar de la fase. Entonces, una señal ya de tensión, por ejemplo, V de t, yo la puedo poner como una amplitud Vm multiplicada por el seno, y aquí voy a poner omega t más una
un desplazamiento de fase. Esa fase también la puedo medir en grados o la puedo medir en radianes, en lo que se me ocurra, siempre y cuando tenga bien puesta la calculadora, ¿verdad? Sabemos que la función, naturalmente, lo que lleva adentro son radianes, porque el omega y el t, después de multiplicar omega por t, eso debería dar radianes, eso no me da grados. La omega por t, si yo agarro el tiempo en milisegundos, lo multiplico por omega en radianes por segundo, segundo cancela con segundo y omega me da radianes. Entonces, cuando estoy hablando de omega y t, necesito tener todo en radianes porque la función está definida en radianes. Uno puede trabajar en grados, pero entonces omega t habría que pasarlo a grados y entonces habría que ponerle por ahí el 2pi antes de meterlo en la calco. Entonces se hace un desastre. La recomendación es que trabajen con la calculadora en radianes, siempre, para evitar problemas raros, ¿verdad? Porque el omega y el t está definido en radianes. ¿Verdad? Esa sería la onda. Y entonces ese zeta lo que nos va a dar es un ángulo de fase. Este es el ángulo de fase. Y puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de dibujar aquí aquí el tiempo y aquí la amplitud de V. Bueno, esto sería V de t. Y entonces, si phi es igual a 0, vamos a tener aquí, para que me alcancen los cuadritos. Esto sería Vm seno de omega t. Ahora vamos a ponerle diferentes ángulos. Si ponemos ángulos positivos de zeta, entonces E de phi, por ejemplo, phi igual a más 90 grados. 90 grados, les dije, es para entenderlo un poco mejor, pero tenemos que pasarlo a radianes. Entonces 90 grados, ¿cuántos radianes son? Tenemos que multiplicar por 2pi entre 180. Entonces 90, 2pi, 180. No, perdón, 360. 2pi son 360 o por pi en 380. Esto me da pi medios. Bueno, entonces el desfase, vamos a poner que Vm por el seno de omega t más pi medios, vamos a graficarlo aquí en esta función. Entonces la idea del ángulo de fase es que si es positivo la señal se adelanta. ¿Pero por qué se adelanta? Porque voy a dibujarla aquí primero. Y matemáticamente ese es el coseno, ¿verdad? Porque el coseno empieza en 1. Entonces ahí tengo dibujados el seno y el coseno. Entonces esta aquí sería Vm por el seno de omega t más 90 grados. Esos grados hay que pasarlos a radianes para meterlo en la cálculo, ¿verdad? Pero eso se llama un adelanto. Y está adelantada con respecto a algo, porque no puede estar adelantada sola, tiene que estar adelantada con respecto a otra función. Entonces está adelantada con respecto a la verde, porque no le puse letras, ¿verdad? Le hubiera puesto V1 y V2. Está adelantada. ¿Por qué decimos que está adelantada? Porque empieza antes en el tiempo, ¿verdad? Esta empezó en 0. La verde empezó en 0 segundos, pero la roja ya había empezado antes. Entonces empezó antes en el tiempo, está adelantada. Y está adelantada porque matemáticamente, si yo evalúo 0 en esta función, ¿verdad? Pongo que el tiempo es 0. El valor que me da el argumento es pi medios o 90 grados. Entonces en 0 en el tiempo, la onda ya va por lo que tendría en pi medios. O sea, está el argumento. Si yo evalúo algún número, cualquier número, ¿verdad? En la roja,
es que aquí no tengo los valores, pero digamos que estoy en 2pi. 2pi es aquí donde cruza la verde por 0. Voy a ponerle la marquita. Entonces, en 2pi la verde vale 0, pero en 2pi la roja debería valer 0, pero ya tiene ese pi medio sumado. Entonces, está corrida, ¿verdad? Y si phi es una variable, entonces yo puedo atrasar o adelantar la onda. Puedo hacer que coincidan exactamente igual, puedo hacer que se atrasen, puedo hacer que, ¿verdad? Puedo hacer varias operaciones, pero la idea principal es que estas son senoides o ondas sinusoidales, porque con varias funciones yo puedo escribir casi lo mismo, ¿verdad? Entonces no importa si uso seno o coseno, al final es lo mismo. Ok, vamos a hablar entonces de identidades trigonométricas útiles. Y entonces, lo principal, o lo que estamos viendo aquí en esta, la primera que pudimos demostrar es que si yo tengo el seno de x, que era la función esta original, y lo desplazo 90 grados, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Me queda coseno. Solo viendo el diagrama eso es correcto. Lo acabamos de demostrar, ¿sí o no? Porque la onda roja es el coseno. Sin el ángulo de fase. Entonces un coseno es un seno desfasado, ¿verdad? Y así puedo definir entonces otras identidades. Las otras identidades que vamos a copiar aquí son 4. Dice que el seno puede ser sin o sen, no importa, unas en español, otras en inglés. El seno de omega t más menos 180 grados es igual al menos seno de omega t. Eso porque si yo desfaso el seno 180 grados, yo agarro el seno que empieza positivo y lo arrastro medio periodo, me queda el seno, pero me queda invertido. Otra sería que el coseno de omega t más menos 180 grados es igual a menos coseno de omega t. El seno de omega t más menos 90 es más menos coseno de omega t. Y la otra es que el coseno de omega t más menos 90 es igual, estos son de formulario. Y aquí vamos a poner menos más, vamos a ponerlo al revés. Y lo que quiere decir esto es que si estoy usando el más en la izquierda, a la derecha tengo que usar el menos. Entonces, en la tercera ecuación de arriba para abajo, la tercera lo que dice es que si yo uso seno de omega t y uso el más 90, entonces aquí en la derecha uso más coseno. Si uso más, uso más. En la de abajo dice coseno de omega t más 90, entonces me queda igual a menos seno. Tengo que usar el signo contrario. Eso es lo que quiere decir este menos más, que está al revés. Entonces uso el signo contrario, ¿verdad? Y así sería como uso estas identidades. Estas se pueden demostrar, entonces vamos a tratar de hacer alguna demostración. La ecuación general lo que me dice es, o bueno, que esas son particulares. No hay que aprendérselas si no sabemos estas otras de arriba. Dice que el seno de A más menos B es igual a seno de A coseno de B más menos coseno de A seno de B. Con esa yo debería poder demostrar cualquiera de las de arriba, bueno, las que llevan el seno, y las del coseno A más menos B
es igual a coseno de A, coseno de B, menos más seno de A. Estaba poniéndolo como en inglés, no importa. Seno de A, seno de B. Estas dos son las identidades trigonométricas generales y con esas yo podría demostrar cualquiera de las de arriba y podría demostrar incluso las que no tienen relaciones con 90 ni con 180. Digamos que el ángulo de fase sea, no sé, algo extraño, 27 grados. Entonces yo puedo usar las de abajo para más o menos desarrollar una función. El problema es que me van a quedar senos cuadrados y cosas extrañas. Porque para 90 y 180 algunos de esos factores se cancelan. ¿Verdad? Aquí en el libro lo que dice es que con las ecuaciones generales demuestre las de arriba. Eso no está resuelto, pero uno podría demostrar alguna. Entonces, para demostrar la primera, demostración de 1, y voy a ponerle aquí esta. Entonces, vamos a tener que el seno de omega t más 180 más 180. Según la fórmula, la de abajo sería el seno de lo primero por el coseno de lo segundo. Más el coseno de lo primero por el seno de lo segundo. ¿Verdad? Entonces, el coseno de 180, según esta gráfica, daría menos 1. Coseno de 180 es menos 1 y el seno de 180 es 0. Estoy bien. Igual esto no se lo aprende de memoria, pero podemos usar la calculadora, ¿verdad? El seno de 180 es 0, porque el seno de 0 y el seno de 180 son 0. Y entonces esto da menos seno de omega t solito. Y ahí demostramos. A veces uno pone un cuadrito, bueno, no sé, los matemáticos ponen un cuadrito cuando demuestran cosas. Yo no soy matemático, pero vamos a usar la misma notación. ¿Verdad? Entonces, estas cuatro son las mismas senoidales o cosenos y están desfasadas 90 o 180, ¿verdad? Pero lo que dijimos es que aunque la señal no esté desfasada 90 o 180, por ejemplo, que sea un ángulo raro, yo la puedo expresar en senos y cosenos también, en un solo seno o en un solo coseno, y esas transformaciones son lo que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esas con ángulos extraños. Con ángulos extraños, ángulos de fase, ¿cómo le puedo poner? Que no son ni 90 ni 180. O, sí, vamos a ponerlos así, porque es como la continuación. Si yo tengo A coseno de omega t y quiero sumar B con el seno de omega t, esto me tiene que dar una senoidal. El problema es que yo no puedo sumar naranjas con manzanas, ¿verdad? Porque no estoy usando la misma cuestión. Entonces yo no puedo sacar exactamente de esta relación algo fácil de resolver, ¿verdad? Porque tengo senos y cosenos. Entonces la forma de sumar senos y cosenos de manera arbitraria, hay distintas formas. Una es pasar todo a la misma función, pasar todo a senos. Y lo que tenemos que hacer es el coseno transformarlo en un seno. La otra opción sería el seno transformarlo en un coseno, poniéndole los ángulos de fase que ya habíamos visto en la página pasada. Para poder sumar entonces ya las mismas unidades o las mismas funciones. Yo puedo sumar senos con senos y entonces ya puedo sumar A y B, porque lo saco a factor común. Saco a factor común el seno y sumo los argumentos o las amplitudes. Pero esta suma no la puedo hacer así directa. La otra es usar entidades trigonométricas
porque los senos y cosenos están relacionados por un triángulo de trigonometría, ¿verdad? Entonces el triángulo en trigonometría lo que me dice es, y vamos a hacer el triángulo, lo vamos a hacer así hacia abajo. Hacia abajo vamos a poner el seno, aquí vamos a poner el coseno y aquí vamos a poner el resultado. El seno lo vamos a poner positivo hacia abajo y el coseno lo vamos a poner positivo para allá. En realidad esto lo que se traduce es en un sistema coordenado un poco extraño que tiene el coseno hacia la derecha y tiene el seno positivo hacia abajo. Es un sistema coordenado ahí extraño. Digo que es extraño porque lo natural sería pensar que el seno está para arriba, ¿verdad? Pero vamos a considerarlo de esta manera porque los ángulos de fase para estas sumas, bueno, vamos a cambiarle el título aquí, sumas y restas de senos y cosenos. Ese diagrama lo que describe es que las funciones están desfasadas entre sí. Y entonces, a pesar de que parezca raro poner el seno para abajo, tiene una razón de ser. Y es que el coseno adelanta al seno por 90 grados. Y los ángulos van a ser positivos en sentido antihorario. Entonces, para acá son ángulos positivos. Entonces, en esa gráfica ya se ve que el coseno está adelante que el seno. Sí lo ven todos, ¿verdad? El coseno está adelantado con respecto al seno. O el seno está atrasado con respecto al coseno. Entonces no es exactamente un eje coordenado, no es exactamente un plano cartesiano X y Y. Es una relación entre las fases, es una relación de fases entre el seno y el coseno. Por eso es que el seno no lo ponemos positivo arriba. Arriba estaría menos seno y aquí atrás estaría menos coseno. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces si yo tengo que sumar, de hecho lo puse en una esquina y esto es demasiado importante, entonces voy a pasarlo para acá. Esto me da las relaciones de fase. Y este triangulito sería el del ejemplo. Entonces tengo A coseno y tengo B seno de X. Y entonces esta R, ¿cómo la calculo? Sería C, que sería una constante, y vamos a calcularlo con respecto al coseno. Omega T menos un ángulo de fase. En realidad la función general puede tener menos, puede tener más. Y lo vamos a ver en los dibujitos, ¿verdad? Esto de aquí sería ese ángulo. Es negativo porque dijimos que los ángulos son positivos en sentido antihorario. Y aquí estamos bajando el ángulo, ¿verdad? De arriba para abajo. Por eso ese ángulo es negativo. Pero yo podría medirlo con respecto a la vertical y lo mido para allá. Y entonces a este le voy a poner cita 2, a este le voy a poner cita 1. Entonces yo podría expresar lo mismo como C por el seno de omega T más cita 2. La cuestión aquí, para que no nos enredemos, es que yo puedo, el resultado va a ser un seno o va a ser un coseno, no importa cuál, pero hay que escoger uno. Si escogemos el coseno está en la horizontal, el coseno está aquí. Ese es el coseno, pero el resultado es un vector que está inclinado, entonces es un coseno que lo atrasamos. Por eso el ángulo es negativo. ¿Se ve? Cita 1 es negativo porque estamos contando del coseno para abajo. Pero en el seno, si queremos usar la función seno, entonces tenemos el seno original y lo tenemos que adelantar cita 2. Por eso cita 2 es positivo. ¿Está bien? Entonces yo puedo expresar la suma como una suma de vectores. Más o menos son como vectores, ¿verdad? Y bueno, la suma de vectores la hacemos con magnitud y con ángulo.
Entonces lo que tenemos que calcular en ese triangulito es el ángulo y el vector R, que sería el resultado, ¿verdad? Entonces el vector R, es que le pusimos R de resultado, pero R en realidad va a ser la constante C. C sería la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y el ángulo, cita 1, cita 1 sería la tangente de B entre A. Ese ángulo va a dar negativo, va a dar positivo, hay que ponerle el menos intencionalmente. Va a dar positivo porque B y A son números reales enteros, bueno, no son enteros, pero reales positivos. Y entonces B sobre A, la tangente inversa, me va a dar un ángulo positivo. Cita 1 dijimos que va negativo, pero al menos lo tenía la fórmula de arriba, al menos no era parte del ángulo. Lo que hay que saber es si se atrasa o si se adelanta, y para saber eso lo único que podemos hacer es dibujar los vectorcitos. Entonces para sumar senoidales y cosenoidales hacemos sumas de vectores. Y estas dos serían las relaciones que tenemos que usar. Entonces, aquí podemos hacer varios ejemplos. Vamos a poner entonces con azul ejemplos. Ok, entonces 9.1, vamos a ir tratando de hacerlos todos. Yo sé que es muy cansado, pero hay que tratar de hacer todos los ejemplos del libro y después hay problemas de práctica. Esto es lo que les decía. Yo voy a hacer los ejemplos que están resueltos, pero a la par hay una notita en el libro que dice problema de práctica, que no tiene la solución, tiene la respuesta, pero no el procedimiento. Entonces los problemas de práctica los podemos hacer en la tarde, ahí cuando estén estudiando y repasando. Sería buena idea, porque entonces aquí en la clase hacemos unos y ustedes hacen otros en la casa. Entonces el 9.1 dice: encuentre la amplitud, fase, periodo y frecuencia de la siguiente señal. La señal es v de t es igual a 12 coseno de 50t más 10 grados. Esto está en voltios, el libro no lo dice, pero es una señal de tensión. Y entonces hay que desarmarlo, ¿verdad? La amplitud es el término que multiplica, ¿verdad? Son 12 voltios. La fase son más 10 grados. La frecuencia omega son 50 radianes por segundo. Esto es frecuencia angular. La frecuencia en hertz es omega entre 2pi, porque dijimos que omega es 2πf, ¿verdad? Entonces esto sería 50 radianes por segundo entre 2pi radianes. Radianes cancela con radianes y me queda 1 entre segundo. Entonces 50 entre 2pi, 1 entre segundo, y eso es un número. Entonces yo había bajado una cálculo para hoy, pero no la he instalado. Bueno, tengo la cálculo de Hewlett Packard, pero quiero usar la misma Casio que todos. Abramos la HP. Estas cálculos virtuales son vacilonas. Entonces serían 50 entre 2 por pi. Pi en esta hasta aquí. Así, muy útil. 7,0
7,96. 7,96. 1 entre segundo. 1 entre segundo es hertz porque son vueltas por segundo. Son ciclos que realizo por segundo. Entonces, estos serían 7,96 hertz o vueltas por segundo. También en motores hay revoluciones por segundo, RPM, que es más o menos lo mismo. Las revoluciones de un motor RPMs representan ciclos o rotaciones y es lo mismo que decir hertz. Entonces un hertz y un... bueno, pero el RPM es por minuto. Entonces para pasar de RPM a hertz, la constante son 60. Yo no manejo, pero los carros también tienen un contador, ¿verdad? De RPMs. Te trae el acelerómetro, bueno, el contador. Ese lo podríamos medir en hertz si lo pasamos, si lo multiplicamos o lo dividimos por 60. RPM son por minuto, entonces minuto está abajo. Habría que dividirlo entre 60. Se divide entre 60 y ya son hertz. Entonces podríamos contar las revoluciones de un motor en hertz. Eso sería el problema. Entonces ahí, como les dije, el 9.1 de práctica es parecido. Dice 30 seno de 4 pi t menos 75 grados y hay que calcular las mismas cositas. Eso lo hacen ahí en la casa. Pero eso es la frecuencia, no el periodo. Esa es la frecuencia, no calculamos el periodo. Amplitud, fase, periodo, me falta el periodo. Ok, y entonces el periodo sería 1 entre la frecuencia, que sería 1 sobre 7,96. Y este es, hertz era 1 sobre segundo, entonces el periodo queda en segundo. Porque 1 entre segundo, a la menos 1 es segundo. Y entonces a esto le vamos a sacar 1 entre el resultado. Y eso me da 125,66 milisegundos. Así. Entonces ya tenemos amplitud, fase, frecuencia angular, frecuencia en hertz y periodo. Listo. Y el segundo es calcular ángulos de fase. Entonces vamos a hacer ese segundo. Ya este lo copiaron más o menos. Igual está en el libro. Pero la idea es aquí venir y entender los problemas. Entonces el 9.2 dice calcule el ángulo de fase. Entre dos ondas sinusoidales. La primera es V1 menos 10 coseno omega t más 50 grados y la segunda es V2 más 12 seno omega t menos 10. Aquí revuelven grados con radianes, ¿verdad? Les dije que no había que hacer eso. Porque omega t me da radianes, no grados. ¿Verdad? Si omega está en radianes por segundo y t está en segundo, eso me da radianes y no lo puedo sumar con grados. Entonces en la calco esto se vuelve un desastre. Lo más útil sería pasar este 50 directamente a radianes. Y para meterlo en la calco, usamos la calco en radianes con todos los radianes. Eso es lo más útil. Para que no se enreden poniendo radianes y grados juntos en la misma ecuación. Mejor pasamos todas radianes y nos aseguramos de que todo calce. Porque después la ecuación a t le ponemos milisegundos y no nos da. Ok, entonces en bueno, la forma más rápida sería graficarlas y medir ahí en la gráfica, ¿verdad? Porque el problema es que tenemos coseno negativo y seno positivo. Entonces el ángulo de fase me entera que son 60 grados, ¿verdad? Lo que uno puede llegar y hacer aquí en primer lugar es decir, sí, 50 menos 10, tengo 60. Y eso está mal. Porque tengo signos. Entonces una forma sería graficarlas. Para graficar, bueno, aquí es que como el curso es muy comprimido, pero podríamos usar MATLAB o Octave o lo que sea, Python, para hacer gráficas y graficamos estas dos funciones. Sería bonito en realidad. Si no, después me pongo a hacer scripts ahí de Python.
sí hay que definir omega, ¿verdad? Que le podemos poner igual a la frecuencia 60 Hz, porque es la de las líneas de alimentación, y entonces graficamos ahí en MATLAB. Eso está bonito. Pero bueno, una es graficarla con mucha paciencia y ver entonces cuál es el desfase. Pero no vamos a hacer eso, lo vamos a hacer matemáticamente. Entonces la otra forma es expresar las dos en la misma función, porque dijimos que todos estos son ondas sinusoidales, que son senoides, pero lo podemos expresar los dos en coseno o los dos en seno para medir ahí el desfase. Y sería buena idea expresarlos en cosenos positivos o en senos positivos para no tener ningún enredo de signos, ¿verdad? Porque el signo es un desfase de cierta cantidad de grados, ¿verdad? De 180 grados en realidad en las funciones. Entonces, hay tres formas de resolver esto. La solución 1 es pasar V1 a seno. La solución 2 es pasar V2 a coseno. Y la solución 3 es con el diagrama de fases. El diagrama de fases era el eje que teníamos, que no era exactamente un eje coordenado, porque no se entiende como positivo para arriba, solo un diagrama de fases. Y entonces vamos a hacer esas. Entonces, para pasar la primera, entonces V1 sería, lo primero que voy a hacer es que voy a meter el signo. Entonces voy a poner 10 coseno de omega t más 50 grados más 180. No importa si es más o si es menos, ¿verdad? Yo puedo meter ese desfase como 180, positivos o negativos. Y V1 sería 10, y ahora voy a poner seno. El seno era un coseno retrasado, ¿no? Entonces, de las fórmulas, porque todo esto uno, mentira que se lo sabe de memoria, el coseno vamos a pasarlo a seno, y aquí atrás teníamos entonces que un coseno del lado derecho, vamos a usar la tercera, ¿verdad? Coseno de omega t, lo queremos pasar a seno de omega t, entonces hay que sumarle 90, ¿verdad? Y entonces voy a sumarle 90 aquí a este paréntesis. Entonces me queda seno de lo que ya tenía más 90. Eso es por haberlo transformado, ¿verdad? Y lo otro es que me interesa que el ángulo quede entre 0 y 360, o entre 0 y 180 más bien, para que quede positivo o negativo. Entonces V1 más 10 por el seno de omega t, ¿y cuánto suma todo esto? Son, ajá. No hay que restarle más bien. Déjenme un segundo. Que si le suma 90 que hace negativo. Es que era más. Sí, pero es que tiene que quedar entre 180 y menos 180, ¿no? Eso sí, pero ahorita le damos la vuelta. Pero sí, exacto. Digamos, el coseno es el seno más 90. Entonces, el coseno que yo escribo aquí es igual al seno más ese 90 que le pongo. Tiene que ser más. Pero después el ángulo tiene que quedar o sea, tiene que quedar pequeñito. Entonces puede quedar positivo o negativo. Ahorita hacemos ese toque, ¿verdad? El libro está diferente, pero estoy seguro que sí va a dar. Téngame paciencia. Entonces, 180 más 90 son 270. Y 270 más 50 son 320. Pero 320 no me sirve. Entonces, con respecto a 360, ¿cuánto me falta? Puedo escribir 10 seno omega t. Y yo puedo sumar o restar 360. Como si nada, porque 360 es un periodo. Entonces no pasa nada, ¿verdad? Que exactamente la misma función. Y entonces sería 10 seno de omega t menos 40 grados.
Estoy buscando. Ajá. Es que hay demasiado procedimiento, entonces. Pero está bien explicado, ¿verdad? Entonces sí entendimos cómo usar la ecuación, ¿verdad? La de arriba, las identidades para transformar el seno al coseno, o bueno, el coseno al seno. Yo tengo el coseno y era un coseno solito, con un argumento ahí que tiene un montón de cosas adentro, pero no importa, coseno de x, y yo quiero ponerlo como seno, entonces tengo que sumarle el 90. Porque la fórmula lo que dice es que el coseno solito que yo tenía es el seno más 90. Entonces cuando lo pongo como seno tengo que ponerle ese 90 y tengo que arrastrarlo ahí. Entonces para esta ya tenemos el V1 como el seno. Ajá. El 180 es porque metí el signo. Es que yo la tenía como V1 menos 10 coseno omega t más 50. Pero ese menos de afuera está atravesado. Entonces yo puedo meter el menos cambiándole 180 grados. Esa sería la segunda. La segunda dice que menos coseno es el coseno más 180. Entonces le sumé 180 para transformarlo. Ahí usé, ¿verdad? De aquí a aquí usé la segunda identidad y de aquí a aquí usé la tercera identidad. Y V2 ya la puedo comparar, son 12 seno de omega t menos 10. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ángulos? De 40 a 10 hay 30. Entonces son 30 grados de desfase. ¿Y cuál va primero que la otra? ¿Cuál adelanta cuál? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál está adelantada y cuál está retrasada? Aquí. La 1 está atrasada porque tiene ángulos negativos. Entre más positivo el ángulo, más adelanta. Los ángulos positivos son adelantos, los ángulos negativos son atrasos. Entonces, si está muy negativo el ángulo, es muy atrasada. Entonces, la 1 está atrasada con respecto a la 2 o la 2 está adelantada con respecto a la 1. Adelantada puedo decir con respecto a otra, no puedo decir que está adelantada en sí mismo, ¿verdad? Tengo que compararla con otra para decir que está adelantada. Está adelantada con respecto a V1 y la otra está atrasada con respecto a V2. Esa sería la primera solución. La otra solución es hacer lo mismo, pero no importa. Tenemos mucho tiempo hoy. Lo que pasa es que es mucha materia. Pero bueno, la segunda solución es pasar V2 a coseno. Entonces yo voy a sacar V2, que es esta, y la vamos a pasar a coseno. Entonces, para pasar un seno a coseno, ¿verdad? Son 12 voltios. Y ahora vamos a poner coseno. Y hay que ver si sumamos o restamos. Entonces, el seno sería la cuarta. El seno lo tenemos positivo, ¿verdad? Entonces, el signo que hay que ponerle al desfase es el signo contrario, porque es la cuarta identidad. Es el signo contrario. Entonces, como el seno está positivo, vamos a ponerle coseno de omega t menos 90. Y entonces aquí vamos a poner coseno de omega t menos 90. Esta es la cuarta identidad, ¿verdad? Con el signo contrario. Y entonces me queda que V2 es 12 coseno omega t menos 100 grados. Y comparando con V1, V1 era menos 10 coseno. El problema es ese menos, ¿verdad? Menos 10 coseno de omega t más 50. Entonces yo no puedo compararlas si tengo ese menos ahí afuera. Entonces a V1 también tengo que meterle el menos. Y aquí puedo sumarlo, restarlo, no importa, ¿verdad? Puedo sumar 180 o restar 180, no importa.
Eh, la idea es que me quede el ángulo pequeñito, entonces voy a restarlo. Pero podemos sumar 180 y después restamos 360, que es como hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a poner menos 180 grados para meter el menos. Ahí estoy metiendo el menos a la ecuación. Y entonces V1 sería... no, espérense. A 50 menos 180. Ya ahí metí el menos. Esa era la cuestión. O sea, yo puedo hacer que siempre sume 180, pero después la cuestión es que el ángulo de fase debería quedar positivo o negativo, pero que la magnitud sea menor a 180, porque si no es lo mismo que dar más vueltas de la cuenta. O sea, los ángulos los queremos expresar lo más pequeñito que podamos. Entonces, si le sumamos 180 me va a dar 230, y 230 es un ángulo gigante. Es mejor restarle después el 360 para que quede el ángulo más corto. Entonces uno le ajusta los ángulos para que queden los ángulos más cortitos que se pueda. Si el ángulo es superior a 180. Exacto, si es superior a 180 le resta 360, ese sería como el algoritmo. Pero en la práctica es pura maña, ¿verdad? Uno tiene que tratar que el ángulo le quede lo más pequeñito posible. Uno se acuerda del diagrama de fases y dice, si vamos a usar 300 para dar toda la vuelta, mejor usamos el ángulo pequeñito, negativo y pequeñito. Entonces hay que buscar el ángulo más pequeñito para ponerlo en la ecuación. Es como la regla en realidad. Uno puede usar ángulos de lo que sea, ¿verdad? No importa si ahí queda 700 no sé cuánto. Se entiende, la función matemáticamente tiene sentido. Y entonces 180 menos 50, o al revés, ¿verdad? Serían 130. Y entonces, entre la 2 y la 1, la 2 tiene 100 y la 1 tiene 130, hay 30 grados de desfase también. Nada más que estos ángulos 100 y 130 sí quedaron así, pero son menores a 180. Para la de senoidal eran 10 y 40, entonces estaba más bonita. Y entonces esta y esta me dan el desfase. El ángulo de V1 es 130. El ángulo de V2 es 100. Y entonces el desfase es de 30 grados. Y podemos ver cuál está adelantada con respecto a cuál. También entre más negativo el ángulo, más atrasada está. Entre más positivo, más adelantada. Entonces V2 está adelantada con respecto a V1. Y V1 atrasa V2. La solución 3 es la más rápida porque es el diagrama de fases. Entonces el diagrama de fases dijimos que es colocar el seno y el seno. Aquí está menos cos y aquí está menos seno. Eso dijimos que es en ese orden porque las fases van en sentido, ¿verdad? Para acá hay 90 grados positivos. Y entonces tenemos que graficar las ondas originales. Entonces V1, algo muy importante es que la magnitud no cuenta para nada, ¿verdad? La magnitud no importa si son 10 voltios, 12 voltios, ¿verdad? Una era de 10 y la otra era de 12. Yo puedo comparar las ondas aunque tengan magnitudes diferentes. La magnitud yo no la pongo. Bueno, podríamos eventualmente ponerla. De hecho, para el diagrama de fases sí hay que ponerla porque es una suma de vectores. Entonces sí hay que poner las magnitudes. Pero yo puedo comparar ondas con diferentes magnitudes. Lo que sí es sumamente importante es que la frecuencia tiene que ser la misma, porque si no, no tiene sentido. Yo no puedo comparar dos señales con frecuencias diferentes, porque ahí el concepto de fase no tiene sentido. ¿Verdad? Si yo tengo una señal de 50 Hz y una señal de 60 Hz y yo las quiero comparar, ahí yo no puedo calcular el desfase, porque las ondas no coinciden tal vez al inicio, pero después se hace un desastre porque la frecuencia no es la misma. Entonces yo no puedo comparar señales que no tengan la misma frecuencia. Entonces omega tiene que ser la misma para las dos. Y entonces en el diagrama aquí para vamos a usar las dos expresiones que venían al inicio, ¿verdad?
Voy a copiarlas, son estas, V1 y V2. Y esto es lo que tendría que graficar aquí en el diagrama. Entonces el triangulito lo que voy a hacer es que tiene V1 es 10 cos y la otra, entonces voy a usar para hacerlo como a escala, cada cuadrito del papel, si se ven los cuadritos, son 2. Y entonces para hacer coseno voy a empezar aquí y voy a hacer 5 cuadritos hasta acá. Este me quedó horrible, pero no me acuerdo en dónde. Aquí. Mucho mejor. Entonces ahí tengo menos 10 coseno. Por eso son 5 cuadritos. Y más 12 seno sería desde aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Eso serían. Entonces esto es menos 10. Un segundo. Porque también tengo ángulos. Eso sería menos 10 coseno sin el ángulo. Pero el ángulo tiene que tener esos 50 grados. Y esos 50 grados son positivos. Entonces este 10 yo tengo que darle vuelta y tengo que pasarlo para allá. Entonces tengo que hacer 50 grados. Y aquí no tengo un compás. O sí tengo. Sí tengo. No puede ser. ¿Cómo lo corro? Esto es súper útil. Bueno, sería más útil si lo pudiera correr. No le creo, ya está. Bueno, ahí, y entonces tengo que tomar 50 grados, que es más o menos por aquí. Ahí. Y entonces ese vector lo tengo que rotar hasta que calce ahí. Ahora esto va a ser toda una odisea. Porque mentira que le puedo dar vuelta conservando la distancia. Sería esta, pero tengo que darle vuelta. No tengo idea de cómo darle vuelta a esta cosa. Aquí. Qué bueno. Para que me quede exacto en 50. Téngame paciencia, ya voy. Ya es que ya estoy entretenido, entonces ya me emocioné. Así, 50, de eso sería 50. Y el otro era menos 10, sería el seno menos 10. Entonces, 50 positivos era para abajo y 10 positivos es para atrás. Entonces sería en 80. Hágame caso. Ahí. Esas dos. Y entonces a esta otra tengo que darle la vuelta. Más o menos. Hasta que calce acá. Y ya puedo quitar esto. Y ya puedo quitar las rayas del fondo. Ahí está. Y voy a ponerle entonces los ejes donde tenían que quedar. Y vamos a marcar los ángulos. Entonces, este de aquí es 50. Y este de aquí es 10. Son positivos, pero van para atrás, ¿verdad? Esto de aquí era seno. Esto de aquí era cos. El cos era negativo, por eso es que quedó hacia atrás y lo jalamos 50 para acá. Y entonces 50 y 10 son 60. Esta mitad son 30, para que sume 90. Y no decía que haya que sumarlos, ni restarlos, ni hacerles nada, entonces lo vamos a dejar así, ¿verdad? Son dos vectores. Pero esto aplica con sumas y restas de vectores, ¿verdad? Si queremos sumar las dos señales, entonces tenemos que poner un vector donde terminó el otro, ¿verdad? Y después tiramos el vector resultante, ¿verdad? Si quisiéramos sumarlos,
hacemos sumas y restas de vectores. Entonces yo agarro este, lo pongo aquí en la punta y el vector resultante es desde el principio hasta el final. Pero vamos a dejarlo así porque quedó muy bonito. Todo bien, ¿verdad? Entonces ese es el diagrama de fases. Y el diagrama de fases me sirve para sumar y restar cuestiones. Ahora, para hablar de diagrama de fases, ya lo último que falta de esta primera parte, me quedan unos 20 minutitos antes del recreo, es hablar sobre fasores. Fasores es un concepto fundamental en corriente alterna, ¿verdad? Entonces vamos a pasarnos a hablar sobre fasores en página nueva. Porque ya vimos que hacer sumas y restas de senos y cosenos es muy fácil si usamos un plano cartesiano. Entonces vamos a hablar sobre fasores. Un fasor es, bueno, si yo tengo un número complejo, vamos a hablar mucho de números complejos. Un número complejo z es igual a x más jy. Y los números complejos pueden tener x real y y real, pueden tener cualquier valor, ¿verdad? Entonces, x pertenece a los reales, y pertenece a los reales, y lo otro que hay que definir es que j es la raíz de menos 1, por definición, ¿no? Matemáticamente no sé cómo se demuestra, pero bueno, uno sabe que j o y es lo mismo. Ahora yo puedo expresar ese número en un eje cartesiano. Ese sí puede ser un eje de números reales y números complejos, o parte real, parte imaginaria, y entonces z es un número en el plano complejo. También lo puedo expresar en términos z de una magnitud y una fase. Esta sería la notación polar. Y esta sería notación rectangular. Los números polares también tienen R pertenece a los reales y Φ pertenece a los reales. Y también se puede expresar en notación exponencial, porque la exponencial yo puedo poner esto como re a la j y un ángulo. La cuestión con la exponencial viene de que existe una fórmula, que es la fórmula de Euler. La fórmula de Euler permite transformar una exponencial compleja a el número en coordenadas normales, ¿verdad? Entonces la fórmula de Euler lo que dice es que e a la j omega, a la j psi, a la j phi, e a la j phi es, lo podemos descomponer en senos y cosenos, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar como el coseno más j seno. Y entonces esto sería la parte de x y esto sería la parte de y. Y le podemos poner el r al principio para que entonces esto sea r y r. Lo que sabemos entonces es que x es la parte real de r a la j phi y que y es la parte imaginaria de r a la j phi. ¿Sí, verdad? Parte real, parte imaginaria, es la identidad de Euler, la misma de toda la vida de los cursos de mate. Y esta identidad nos sirve para expresar cantidades. Ahora, estas son funciones matemáticas, no tienen nada que ver con tiempo. Aquí el tiempo no está puesto. Entonces lo que dijimos es que para electrónica y para electricidad, ingeniería eléctrica y todas las ramas, disciplinas, queremos relacionar las señales con la variable temporal.
Porque estas son funciones matemáticas. La idea es que usamos estas funciones matemáticas, pero en lugar de, pues, digamos, si cita aquí, ya las letras, si phi es una constante, phi es un parámetro, no varía con el tiempo, pero podemos hacer phi variable con el tiempo, ¿verdad? Y entonces podríamos empezar a tener funciones que dependan del tiempo, ¿verdad? Si yo quiero expresar una onda, si por ejemplo phi es j omega, ¿verdad? Vamos a cambiar phi por j omega más phi, porque podemos tener el argumento de la senoidal, pero también podemos tener un ángulo de fase, ¿verdad? Porque el seno de arriba originalmente era seno de x, después hicimos seno de j omega y después hicimos seno de j omega más phi. Entonces ahora para hacerlo general vamos a poner j omega más phi como el argumento. Y entonces nos va a quedar que z es igual a e a la r. Y esto es r por e a la j omega por e a la phi. Bueno, voy a darle vuelta y voy a poner r e a la phi e a la j omega. Esto que está aquí al frente es un fasor. Esto le vamos a llamar r como en negrita, y las negritas en el libro son los fasores. Y el e a la j omega es el argumento que depende de la frecuencia, depende del tiempo, ¿verdad? J omega t. Perdón, porque lo que queríamos era hacerlo función de t. Entonces omega t. Perdón, ya sé que ya copiaron. Pero omega t más phi. Y entonces el j omega t es la parte temporal, eso es de magnitud 1 y es un vector que da vueltas ahí en el círculo unitario, porque es coseno y seno, entonces esa parte siempre vale 1. La magnitud de e a la j omega t es magnitud 1, da vueltas en el círculo. Entonces esa no es la parte interesante, porque ese e a la j omega t es solo un vector que da vueltas. Lo otro sí es interesante, porque es la magnitud del vector o del fasor y el ángulo del fasor. Entonces magnitud del fasor y ángulo del fasor. Y entonces ese r es el fasor y lo vamos a poner como r ángulo de esto, y vamos a descartar el resto, pero es válido conociendo omega. Entonces el fasor es una notación abreviada de ese número complejo, y para poder usarlo yo necesito conocer cuál es la frecuencia del entonces si yo quiero expresar ondas, por ejemplo un seno o un coseno, yo sé que yo puedo expresar esa onda si se quiere expresar, no sé, una tensión 10, ponerle 10 coseno de omega t más 20 grados. Lo que tenemos que hacer es transformar esta cuestión a fasor. Entonces yo puedo decir que v de t va a ser la parte real de 10 veces e a la j omega t, y creo que el
para no dejar cosas botadas. Espérenme un segundo. Creo que en la sustitución me falta el J aquí con el ángulo. Perdón. Pero es que no quiero dejar cosas botadas. Entonces, la J se la vamos a poner aquí afuera. Porque el omega t más zeta es el parámetro. Entonces me queda la J por aquí arriba. Y la J por acá. ¿Verdad? R a la J zeta, E a la J no sé cuánto. Entonces esa E también es compleja. Porque si no, no la puedo desarmar con Euler. Si no me queda solo un número real. Entonces la idea es que ese de arriba también lleva J20. Ahora sí, ¿verdad? Y la idea es que eso yo lo desarmo. Esto de aquí es V, fasor. Y entonces V fasor sería 10 con ángulo de 20 grados. Pero entonces esa notación tan resumida tiene detrás muchas cosas, porque lo que dice es que es una exponencial compleja que se desarma por Euler y que yo le saco solo la parte real conociendo la frecuencia. O sea, tiene mucho detrás. Pero al final es un vector. Un fasor es un vector y lo puedo usar como vector y puedo hacer sumas y restas de vectores ya de manera muy resumida. Pero entonces sería, para descomponer esto, es la parte real de 10 y aquí van a quedar esas cuestiones, ¿verdad? Yo puedo despejar este como coseno de 20 grados más j seno de 20 grados por e a la j omega t, y entonces yo quito esta parte porque es compleja y me quedo con la otra, más o menos, ¿verdad? Y entonces la idea es que al final todo, porque la exponencial esta también se separa en senos y cosenos, y al final es un producto de cosenos y senos que me da un desorden, ¿verdad? Y después tengo que sacar solo los reales. Pero entonces, para evitar todo eso, lo que hacemos es que el fasor lo que me describe es la magnitud y la exponencial compleja. La parte real es el coseno, y entonces ese coseno que tenía originalmente yo lo escribo como V fasor, que es 10 ángulo de 20 grados. 10 voltios con ángulo de 20 grados, o 10 ángulo de 20 voltios. Y los fasores, como son números complejos, pues son números complejos, tienen X y Y, siguen todas las propiedades de los números complejos. Entonces hay una tabla un poco grande y extensa de la suma, resta, multiplicación, división de números complejos. Y creo que aquí había algunos ejercicios. Voy a poner la tabla de las propiedades. Y con eso hacemos una pausa. Entonces la parte de las propiedades estamos en el capítulo 9, en fasores, y en fasores hay una tablita con propiedades, esta tablita. Entonces me la voy a robar. Para explicar las propiedades de los complejos, ¿verdad? Entonces, yo puedo transformar un fasor a componentes X y Y, porque es un número complejo, ¿verdad? Entonces, yo puedo agarrar el 10 con ángulo de 20 grados y separarlo en X y Y, y puedo sumar parte X y parte Y, ¿verdad? Entonces, esto es igual a X más JY, y es igual a R a la J fácil.
y el j omega t lo desaparezco, ¿no? Entonces voy a trabajar con esas relaciones matemáticas y puedo hacer suma en coordenadas cartesianas, en coordenadas rectangulares, resta en coordenadas rectangulares. Puedo sumar las partes reales y las partes imaginarias. La multiplicación y la división son más fáciles en coordenadas polares, porque entonces yo paso todo a coordenadas polares, multiplico o divido las magnitudes y sumo o resto los ángulos de fase. Entonces hay operaciones que son más fáciles en polares y operaciones que son más fáciles en rectangulares. No es que no se puedan hacer todas en polares o todas en rectangulares, sí se puede, pero quedan unas funciones raras ahí, senos y cosenos. El inverso de un número complejo es el inverso de la magnitud y el opuesto, el inverso aditivo del ángulo de fase. El inverso aditivo es un número que sumado con sí mismo le da 0. O sea, el número original es nada más ponerle el menos al frente, no me voy a complicar. Entonces sería ponerle el menos al frente, ¿verdad? El inverso es invertir la fase o ponerle un menos a la fase. La raíz cuadrada es la raíz de la magnitud y la fase a la mitad. Y el conjugado es una operación que solo existe en los complejos, es dejar la parte real intacta y la parte imaginaria ponerle un cambio de signo. Entonces el conjugado complejo es cambiarle el signo solo a la parte imaginaria. Y esas son las propiedades que vamos a estar utilizando. Entonces hasta aquí queda esta primera parte de la clase y vamos a tomarnos un descanso.